Noticias AM. Son las 7 de la mañana con 19 minutos, de regreso por acá en Sonora Noticias AM, como siempre un gusto. Ya nos están sintonizando también a través de redes sociales, la gente que nos sigue a través de nuestra fanpage y que también nos deja por ahí algunos mensajes. Muchas gracias, ahorita le vamos a dar lectura, siempre nos dejan, ¿no? Y yo sé que aunque es día inhábil, pues están ahí pendientes y nos están sintonizando. Muchas gracias el día de hoy, como siempre y como cada viernes para esta mesa de análisis, le damos la bienvenida a Iván Gómez, politólogo, Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Niria, muy bien por acá. Igualmente, como Muchas dices, gracias. día inhábil, pero no siempre hay para agenda todos. que discutir, ¿no? Y los temas además no descansan, ¿no? Entonces, me da gusto que estén acá con nosotros, como siempre, temas importantes, lo que tiene que ver, y si les parece, iniciamos con el tema del INE, del Instituto Nacional Electoral. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a diputados y diputadas federales que la presidencia del Consejo General del INE pues sea para una mujer, esto con el propósito de cumplir con los principios de paridad, de alternancia, y me parece muy importante este tema. Lo podríamos desmenuzar también diciendo que no sería la primera vez que el INE estaría al frente de una mujer. Lo que pasa es que anteriormente habían estado, me parece, en 2 ocasiones mujeres, pero por periodos muy cortos. Exacto. Me parece, pero sería la primera vez que sí esté ya en un periodo completo, ¿no? Entonces, bueno, de inicio sus impresiones, ¿y qué les parece esto, no? También hubo ahí una declaración del presidente en ese sentido. El presidente destaca que le parece positivo que ya esté al frente del INE una mujer y hace referencia de forma muy positiva hacia el trabajo de las mujeres de manera muy, muy general, ¿no? Empezamos contigo, Iván, si te parece. Desde luego, es un hecho importante este proceso de renovación del Consejo General del INE y precisamente ahorita que mencionas la cuestión de la presidencia que va a ser ocupada por una mujer, ya no es un tema de voluntad política o que se tenga que generar un acuerdo para que haya consenso entre las distintas fuerzas políticas, sino es una obligación constitucional y que deviene precisamente de la reforma de 2019 en materia de paridad de género, como bien lo mencionabas, y que esto significa que obliga a esta alternancia en los órganos constitucionales autónomos, de que precisamente se vaya rotando la presidencia entre hombre y mujer consecutivamente, ¿no? En este caso, actualmente el presidente es Lorenzo Córdoba y bien le toca a una mujer ocuparla próximamente. Y como bien decías, 2 mujeres ya habían ocupado precisamente en años pasados la presidencia. Una fue María Marván y la otra Margarita Elizondo, y que pues de alguna manera ya hay un antecedente sobre la participación de las mujeres en estos órganos. Actualmente el Consejo General del INE está integrado tanto por hombres como mujeres, que ha habido ahí ya un avance en esta integración paritaria de la autoridad electoral, y además considero es un proceso interesante, además por el mismo contexto que tiene que ver con la reforma en materia electoral, el llamado Plan B, y que de una u otra manera va a reconfigurar tanto la parte interna del instituto, pero al mismo tiempo la toma de decisiones. Si bien, como bien sabemos, son 4 los espacios que se van a renovar, entre ellos los de 2 protagonistas pues del mismo proceso de la reforma electoral, como es Lorenzo Córdoba, el presidente, y al mismo tiempo el consejero Ciro Murayama, ¿no? Que han sido personajes muy combativos de todo este proceso legislativo de la reforma, y que han sido cuestionados originalmente por el juego político que han tenido más allá que como autoridad electoral. Entonces va a ser también muy importante saber sus posicionamientos, las opiniones que tengan en este proceso de elección de las cuatro consejeras y consejeros, y que ayer cerró el registro. Precisamente ya leí que alrededor de 200 personas fueron las que se inscribieron para ocupar estas 4 vacantes, y el proceso pues, va a grandes rasgos de la siguiente manera, ¿no? O sea, hubo un registro, inicialmente se integró un comité técnico que parte
3 de las personas que lo integran son designadas por la Junta de Coordinación Política de la misma Cámara de Diputados, que a final de cuentas la Cámara es quien elige a los 4 consejeros. 2 de las otras personas integrantes de este órgano las elige el INAI, y 2 más la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, este órgano de personas expertas en materia electoral, que conformado por 7, pues son finalmente quienes van a revisar los perfiles de las personas que están interesadas en ocupar alguna de las 4 vacantes. Y inicialmente esto, revisan todos los registros, luego hay un examen y finalmente hay un proceso de entrevistas donde ya de ahí se sacan las 4 ternas, que le llaman las 4 quintetas, integradas, como bien se dice. Van a ser 2 quintetas para hombres, 2 para mujeres, y esas quintetas se envían al Pleno de la Cámara de Diputados, que es finalmente quien va a elegir entre cada una de esas quintetas a las 4 personas que finalmente van a ocupar el cargo, ¿no? Pero serían todas mujeres, ¿no? No, son 2 hombres, y 2 mujeres. mujeres. Okay. Inclusive, quienes salen van a ser 3 hombres y 1 mujer, pero por la misma cuestión de la alternancia en la presidencia. Sería la mujer la presidenta. Sí, y fue la determinación, la razón de la determinación que tomó el tribunal, ¿no? Ok, muy interesante, ¿no? Alejandro. Sí, precisamente aquí, como menciona mi compañero, de hecho la convocatoria había sido de un inicio como una lista de hombres, una lista de mujeres y la lista para dos listas de hombres, una lista de mujeres y una lista para la presidencia alternada, ¿no? Que era un hombre, mujer. Y posteriormente, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo esta modificación a la convocatoria, en donde mencionó que la lista para aspirar a la presidencia pues tenía que ser solamente de mujeres. Hay un tema ahí relevante porque se comentaba que Carla Humphrey estaba interesada, ¿no?, en presidir el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pero no sé si recuerdan que cuando se hizo la transición de IFE a INE, pues anteriormente también el Consejo General del IFE pues lo presidía Lorenzo Córdoba, y había ahí ciertas dudas sobre que si tenía que como que renunciar o no, cómo podía hacer el salto de ser presidente del Consejo General del IFE al Consejo General del INE. Pero eso es un tema distinto porque realmente se creó una nueva institución, pues, ¿no? Por lo que se tuvo que hacer, pues, todo el procedimiento desde cero. Pero aquí, pues, no se está creando una nueva institución, simplemente se están haciendo nuevas elecciones. Entonces comentan que sí se tiene que renunciar a su puesto como consejera para poder aspirar a la terna, ¿no? Sí, a pertenecer a la quinteta que comenta mi compañero. Entonces había ciertas dudas, por ejemplo, que ayer hay cierta prensa ahí, cierta prensa que ha comentado que Carla Humphrey quiso acceder al proceso, ¿no? Como bien también comentaba mi compañero, pues sí, de hecho me parece que hasta lo mencionó en medios, ¿no? También, o sea, y de entrevistas y lo dijo, ¿no? Sí, y otra cosa que creo que es muy relevante y que también lo tocaste un poco fue el tema del papel que juegan los consejeros también del INE como en todo este proceso democrático, ¿no? Porque hay que ser muy claros, el INE, su principal facultad y su facultad primordial es la organización de elecciones, ¿no? Pero hace relativamente pocos años empezó a tomar ciertamente como un papel de actor político, digamos, ¿no? Por ejemplo, tengamos de ejemplo el libro que acaba de sacar Lorenzo Córdoba, el de La democracia no se toca, ¿no? Haciendo alusión a pues este eslogan que crearon ciertas fuerzas políticas del INE no se toca, ¿no? Estando en contra de la reforma político electoral que se presentó el año pasado. Entonces yo creo que tenemos que reevaluar y evaluar cuál es el papel de los consejeros ante esta elección, o si son un poder político de facto, o si son simplemente pues los árbitros de las elecciones y las personas que pues debaten sobre los criterios bajo los cuales se van a llevar a cabo las elecciones. Entonces
creo que sí, bueno, en lo particular yo pienso que pues, un árbitro debe ser completamente imparcial, ¿no? Pero si tienes Claro. a un presidente del máximo consejo organizador de las elecciones hablando mal sobre un partido y sobre un candidato, pues qué tan objetivo se puede ser, ¿no? Creo que sí debe haber una delimitación ahí sobre qué tanto puede salir a la luz cierto... no sé, pues en este caso fue un libro, ¿no? Estando en contra de un proyecto en particular. Entonces creo que ahí sí daña ciertas objetividades y cierta percepción que tiene la población sobre estos órganos. Porque creo que a nivel general, creo que hay una confianza por parte de la población en el Instituto Nacional Electoral. Creo que es un instituto que ha tenido buena imagen a través de los años y creo que últimamente se ha venido deteriorando un poco por esa subjetividad con la que ha actuado últimamente. Sí, lo que pasa es que también pues hemos tenido de cierta forma alternancias, y eso ayudó y contribuyó a mejorar la imagen, ¿no? de este instituto. En algún momento yo recuerdo que cuando era IFE, Instituto Federal Electoral, pues era incluso un ejemplo a nivel internacional de cómo hacer esta transición y cómo se vuelve un país mucho más democrático, ¿no? Pero como dice aquí pues Alejandro, pues sí se ha venido deteriorando un poco la imagen de este instituto. Vamos a seguir platicando sobre este tema. Estamos en esta mesa de análisis tan interesante. Iván Gómez y Alejandro Cepeda nos acompañan. Regresamos. Sonora Noticias AM. Radio Sonora en redes sociales. Facebook, @Radio Sonora 947FM. Instagram, @radio_sonora. Twitter, @radio_sonora FM. TikTok, @Radio Sonora FM. Radio Sonora. Nuestra radio. El Hospital General de Especialidades del Estado de Sonora está funcionando en sus áreas de hospitalización de infectología, laboratorio, radiología, consulta 24 horas y farmacia. Con instalaciones de primera y el mejor equipo humano, trabajamos en favor de la salud de la población sonorense, con el trato digno y de calidad que se merece. Secretaría de Salud. Sonora, tierra de El oportunidades. siguiente es un mensaje en favor del emprendimiento y la economía del auditorio de Radio Sonora. Central de Carnes de Hermosillo ofrece gran variedad en carne de res, puerco y pollo. Tenemos excelente servicio y muy buena calidad. Atención especial en menudeo, mayoreo y medio mayoreo. Central de Carnes de Hermosillo está a sus órdenes en 4 ubicaciones en la capital sonorense. Calidad, confianza y el mejor precio en Central de Carnes de Hermosillo. Las bajas temperaturas continúan. Enero y febrero son meses de mucho frío. Abrígate bien y cubre con algunas capas de ropa a los más pequeños de la familia. Si no te has aplicado la vacuna contra la influenza, acude a tu centro de salud más cercano a recibirla. Recuerda que la vacuna previene la forma grave de la enfermedad. Cuídate y cuida lo que más quieres, tu familia. Secretaría de Salud. Sonora, tierra de oportunidades. La antigua Oposura, ríos y campos que forjan el carácter de quienes la habitan. Desde el siglo XVII, Moctezuma, municipio que deja huella en nuestras raíces. XHMOC 94.7 FM. Radio Sonora, nuestra radio. Sonora Noticias AM. Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 32 minutos. Como cada viernes en la mesa de análisis nos acompañan Iván Gómez, politólogo, y también está Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas, ambos haciendo reflexiones muy, pero muy interesantes sobre lo que acontece en el INE, porque sigue siendo un tema que está en el centro de la opinión pública de nuestro país por diversas situaciones. Uno de ellos pues fue esto que se acaba de ordenar por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se ordenó que pues tiene que ser una mujer, ¿no?, la próxima presidenta de este instituto, pero también el tema de la reforma electoral, el Plan B, viene acompañado, viene junto con pegado. Yo les decía cuando estábamos en mensajes que me gustó mucho esta reflexión que se hace en torno a que ya no es un tema a debatir, ¿no? Ya es una orden que se da, y el debate de si las mujeres o no están preparadas para ocupar esos cargos, pues debería en teoría, pues, y en la práctica también, pues ser un debate ya muy, muy superado, ¿no? Les decía ahorita los perfiles, ¿no? Es decir, los perfiles son técnicos, cómo se van a elegir a las y los consejeros. A ver, empezamos.
Sí, en cuanto a los perfiles, cabe señalar que este tipo de órganos especializados, por decirlo así, están compuestos por perfiles técnicos principalmente, ¿no? O sea, inclusive es donde más ha tenido éxito el llamado servicio profesional de carrera, que ha sido muy complicado dentro de otras dependencias de la administración pública, pero en órganos como el INE, como el mismo INAI, la Comisión de Derechos Humanos, ha tenido mayor fluidez por lo mismo de la necesidad que hay de contar con perfiles técnicos, ¿no? Y no se diga, las consejeras y consejeros electorales normalmente son personas con mucha trayectoria en materia electoral. Ahí sí no le podemos decir a Lorenzo Córdoba o a Ciro Murayama que no tengan experiencia en la materia, porque son investigadores de mucho tiempo, ¿no? Y precisamente en el mismo proceso de selección de estos integrantes, pues se procura mucho esa parte, ¿no? Como bien decía hace un momento, inicialmente se revisa los registros, pues, que tienen que cumplir ciertas cualidades, entre ellas experiencia en materia electoral, sea pues en la investigación, de ya haber formado parte de una autoridad electoral previamente, del mismo servicio profesional de carrera, y luego ya es un examen, ¿no? Que es también completamente técnico, que además de que les hacen reactivos sobre cuestiones que tienen que ver con la legislación en la materia, pues también son casos de análisis sobre supuestos, ¿no? Ya poniéndolos a deliberar desde el examen, pues, de qué harían en ciertos casos hipotéticos, ¿no? Y finalmente son las entrevistas con el mismo comité técnico, y pues ya es ahí donde ellos se explayan para dar sus argumentaciones, ¿no? Okay. La parte en cuanto a la selección que hace la Cámara de Diputados ya es más política, ¿no? Es los ajustes que se generan dentro de las fracciones parlamentarias y que ya sí dependen de la parte técnica, pero ya es más ahí el juego de frenos y contrapesos que se genera al interior del Congreso. Y ahí yo agregaría un punto importante ahorita que menciono la cuestión de las fracciones parlamentarias. En las últimas reformas electorales ha sido un tema de debate el método de selección de los consejeros electorales. Dado el juego político que tienen los partidos políticos a través de las llamadas cuotas, en las que se repartían, por ejemplo, las fracciones PRI, PAN, PRD, se dividían de acuerdo al peso que tenían dentro de la Cámara, pues cuántos consejeros les tocaban, ¿no? Entonces era un tema de debate en el sentido de, oye, pues cuando lleguen al Consejo, pues que a quien van a representar no es a la ciudadanía o no es esta parte técnica, sino al partido político, pues, que los impulsó, ¿no? Entonces sí ha sido muy complejo este debate. Y precisamente hace rato que Alejandro hablaba de la autonomía de la independencia que tiene que tener un consejero electoral al tomar decisiones, también es un principio muy complejo, ¿no? Porque a final de cuentas, todas las personas pues, tenemos posiciones políticas medianamente claras, por decirlo así, pero cuando ocupas una función electoral, pues debe prevalecer esta independencia, ¿no? Claro. Entonces, ahora, pues, el papel que juega el comité técnico como primer filtro de este proceso de decisión, pues es eso, ¿no? O sea, lograr que haya el mayor nivel de independencia de parte de los próximos consejeros, que a final de cuentas pues, todavía va a permear la parte política, como decía, todavía vamos a poder ver algunas preferencias pues, dentro de las mismas fracciones parlamentarias, pero es parte del mismo juego democrático, ¿no? Que inclusive con el plan B de la reforma electoral, pues era otro tema de debate, ¿no? O sea, inclusive el mismo presidente proponía pues, que se eligieran de manera abierta por la ciudadanía, que hay casos en otros países donde son electos de esta manera, pero pues que en democracias como la nuestra, democracias representativas, todavía es un método complejo, ¿no? Entonces, hasta ahorita pues, va a seguir encaminándose en ese sentido, donde hay un órgano paralelo, hay un poder que va a ser quien finalmente los elija y que difícilmente se van a cambiar estos frenos y contrapesos de las fracciones legislativas, pero pues sí se va a ir encaminando hacia una mayor independencia y una mayor autonomía de parte de los mismos consejeros, ¿no? Ok. Alejandro.
Sí, perfecto. Yo creo que valdría la pena hablar, por ejemplo, o diseccionar un poco parte del proceso paso por paso, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, la convocatoria se abrió para, bueno, de iniciar del 16 al 24 de febrero para la recepción de documentación, ¿no? Hasta el día de ayer en la noche se estimaba que se habían registrado alrededor de unas 955 personas, más o menos, ¿no? Entonces, de todas estas personas, pues definitivamente los que van a pasar a la siguiente etapa serían aquellos que cumplen con los requisitos legales y constitucionales. Sí, y con los requisitos emitidos en la convocatoria, ¿no? Ser mayor de 30 años, demostrar que tienes experiencia en el ámbito, ¿no? Sí, en el ámbito electoral, ¿no? Y entre otras cuestiones ahí, ¿no? Posteriormente, aquí, digo, más o menos para ir hablando de ciertos vicios en el proceso, pues sí hay como ¿cómo se podría decir? Como cierta subjetividad sobre las personas que van a pasar hacia la siguiente etapa, ¿no? Que ahí es donde ya se hace pues ya como el cuello de botella, ¿no? Posteriormente a esto, pues ya que se cumplen con todos los requisitos legales y constitucionales, también lo mencionaba Iván, ya se entra al proceso del Comité Técnico de Evaluación, ¿no? Que primeramente se tiene que presentar un examen, ¿sí? Posteriormente que se presente el examen y ya que se aprueba y pasas a la siguiente, bueno, que quedas dentro de la misma etapa, ¿no? Se hace un ensayo. Sí, un ensayo que debe versar sobre, de acuerdo a la convocatoria, creo que estaba versando sobre cuáles los retos del Instituto Nacional Electoral, cuál es su aportación a la democracia y las funciones que tiene el Instituto Nacional Electoral. Entonces, realmente es un poco vago igual, ¿no? Y además, por ejemplo, con el tema de quiénes son los que forman el Comité Técnico de Evaluación, creo que sí vale la pena, pues, decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, si un consejero, un aspirante a consejero, pues hace un ensayo, no sé, los retos del Instituto Nacional Electoral en un tenor, sea, por ejemplo, apoyando la reforma, ¿no? Pero de casualidad te tocó que te iba a evaluar una parte del Comité Técnico de Evaluación, porque no todos se encuentran como un órgano colegiado evaluando, sino que se dividen los expedientes. Entonces, si te toca una persona del Comité Técnico de Evaluación en particular, con un sesgo político de tal forma, pues tal vez sí no pasas a la siguiente etapa por esa situación. O sea, no te puede favorecer, pues, ¿no? Exacto. No te podría favorecer, claro. Entonces, sí hay obviamente ciertos vicios en el proceso para la elección de los consejeros. Uno de ellos creo que pues es precisamente eso, ¿no? En el Comité Técnico de Evaluación, como ya también habíamos mencionado, pues son 3 personas elegidas por la Jucopo, 3 personas elegidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 2 personas elegidas por el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Entonces, hay obviamente pues, cierta especulación de que una parte, bueno, que 5 personas del Comité Técnico de Evaluación pues son como enviados por el gobierno en turno y dos personas pues son enviadas por la contraparte, pues, ¿no? Digámosle así, otros actores políticos. Entonces, sí hay como cierta, ¿qué se podría decir? Como expectativa, creo yo, sobre el tema de los ensayos, de quién le va a tocar a quién. ¿Son públicos estos ensayos? Sí, ¿Son de públicos? hecho, Okay. sí, se pueden, posteriormente a su presentación, se pueden ver en línea y es lo interesante, pues, ¿no? Sí se tiene que contener un perfil completamente técnico porque estás a los ojos de cientos de académicos que obviamente lo van a revisar, de toda la población que también los van a revisar. Entonces, no es fácil definitivamente aspirar a ser consejero nacional cuando pues tienes todos los ojos de todo el mundo y pues un ensayo es algo que va a determinar pues realmente qué tanta capacidad, no sé, de disertación tienes sobre un tema en particular, que en este caso pues es el INE, ¿no? Me gustó que tocaste, por ejemplo, el Servicio Profesional Electoral Nacional, el SPEN, el famoso SPEN, y porque yo sí tengo algunas críticas sobre el SPEN, ¿no? Por ejemplo, el servicio de profesional de carrera del servicio exterior, ¿no? El famoso SEM. El SEM tiene años, yo creo, siendo como punta de lanza sobre lo que debe ser un servicio profesional de carrera y aún así creo que tiene ciertas cuestiones que vale la pena criticar, ¿no? En el caso del SPEN, el servicio profesional de ahí electoral nacional, creo que la crítica más férrea que he encontrado es que solamente pertenecen al SPEN
personas directivas, ¿no? Ok. De hecho, en su mismo reglamento viene un listado sobre quiénes podrían conformar el SPEN y solamente ves la palabra dirección y jefatura. Entonces, usualmente, como funcionan los servicios profesionales de carrera, es que se empieza pues completamente desde abajo, ¿no? Ingresas mediante un concurso y oposiciones, ¿no? Y puedes ir escalando, no tanto dentro de la organización o como, no sé, por fuera de, no sé, otra dependencia, digámosle. Y en este caso, pues creo que funciona como un organismo de protección a los altos mandos del sistema electoral. Entonces, creo que podría ser un punto clave en cualquier persona que aspire a ser consejero electoral. De hecho, precisamente lo platicábamos cuando hablamos de la Suprema Corte de Justicia y de las propuestas que tenían para presidir las personas de la Suprema Corte de Justicia. Y precisamente un punto muy importante que tocó la actual presidenta de la Suprema Corte fue que se renovara el sistema profesional de carrera que tiene ahí el Poder Judicial. Ajá. Precisamente por este tipo de vicios, pues, ¿no? Que muchas veces funciona como un instituto protector solamente de los altos mandos, en lugar de realmente favorecer, por ejemplo, a una competitividad interna, que pues que se concrete al final en mejores burócratas, ¿no? Servidores públicos. Muy bien. Pues muy interesante esto que nos están platicando. Tenemos que ir a mensajes porque siempre jugamos ahí contra el reloj. Vamos a regresar porque todavía tenemos pendiente también el tema de la Ley 4 de la Universidad de Sonora. Regresamos. Sonora Noticias AM. Radio Sonora en nuestras redes sociales. Instagram, @radio_sonora. Entre máscaras y tenabaris. Ritualidad de Cuaresma y Semana Santa en las etnias Yaqui y Mayo de Sonora. Entre máscaras y tenabaris. Los diversos universos existentes en la cosmovisión de los pueblos originarios Yaqui y Mayo han sincretizado, dentro de su catolicismo nativo, elementos fundamentales, siendo uno de los más importantes la cegua, la flor. José Luis Moctezuma Zamarrón, académico e investigador del Centro INA Sonora, nos explica. Si hablamos de esta cuaresma, tenemos que hablar forzosamente de la flor, la cegua, que es el término que usan ellos para referirse a la flor. La cegua es un elemento fundamental para los yaquis y mayos. Está presente en la vida cotidiana y en la vida ritual de estos grupos. Y va a estar presente en todo lo que es el proceso ritual, particularmente visto desde la cuaresma. Es omnipresente y va a tener además muchos significados. La flor no es un elemento nada más que le da colorido, que le da belleza, que le da sustento a ciertas cosas, sino la flor tiene múltiples significados de acuerdo a múltiples características que se presentan en la vida cotidiana y en la ritualidad sobre todo. Y en la cuaresma va a estar presente en todo momento. Y entonces la flor, que en algún momento se relaciona con la cruz del catolicismo. De hecho, ya los grupos yutoaztecas tenían el quincunce, en donde se marcaba esta cruz, como la cruz de Malta que se conoce, en donde marcaba los 4 puntos cardinales y el centro, idea de la cruz católica del Jesucristo crucificado. Y entonces, al verla de esta manera, los yaquis y mayos y otros grupos caítas de los que pertenecen yaquis y mayos relacionan esa flor con esa cruz. Entonces hay una relación, una simbiosis entre la cruz y la flor entre los yaquis y los mayos. En algún momento se pierden si es la cruz o es la flor, precisamente por estas características que le dan a lo que ellos llaman el Huyane, el mundo del monte, que es uno de los varios universos que tienen yaquis y mayos. A diferencia del mundo occidental, que ve el universo como este todo, los yaquis y mayos ven varios universos integrados unos con otros. Y entonces uno de ellos es el Huyane, el mundo del monte. Ese mundo del monte de donde surgen precisamente los yaquis y los mayos. El doctor Moctezuma Zamarrón
abunda sobre la cegua, acotando sobre ella su carácter versátil y polivalente. La flor tiene muchas connotaciones, entre ellas alma, espíritu, vida, sentimiento, pureza, felicidad, danza, purificación, arma divina, paraíso, fuego y adorno. Ritualidad de Cuaresma y Semana Santa en las etnias Yaqui y Mayo de Sonora, Entre Máscaras y Tenavaris. Es una producción de Radio Sonora y Centro INA Sonora, bajo la realización de Alonso Valdés León y José Luis Moctezuma Zamarrón. Última morada del héroe de la humanidad, Jesús García, Nacosari, donde la tierra da la materia prima para que el mundo funcione. XHARI 105.5 FM, Radio Sonora, nuestra radio. Sonora Noticias AM. Las 7 de la mañana con 50 minutos y voy a decir algo que normalmente compartimos quienes nos dedicamos a esto. Luego es esa conversación que no pueden escuchar, que es off the record o que no se puede escribir, se pone muy interesante, ¿no? Aquí estamos platicando sobre varios temas, pero uno que no podemos dejar de fuera sin duda alguna es el de la Universidad de Sonora. El día de ayer pasa a pleno con algunas modificaciones que previamente se hicieron en las comisiones de Cultura, Educación y Cultura y de Gobernación y Puntos Constitucionales. La Ley 4, ¿no? La reforma a la Ley 4 pasa a pleno el Congreso del Estado y se vota y pues evidentemente es un momento histórico. Más de 30 años pasaron para que se hiciese modificaciones en cuanto a la forma, ¿no?, en la que se organiza la Universidad de Sonora, ¿no? Entonces, sus impresiones en torno a esto. Ustedes estudiaron en otra institución, pero también pues conocen, ¿no?, de estos temas, porque también cuando llevaron vida universitaria, pues eran temas que también estaban seguramente en el ambiente, ¿no, Iván? Exacto, tienes toda la razón. Creo que el ambiente universitario se vive independientemente de la escuela donde estuviste, principalmente si es una universidad pública, ¿no? Claro. Donde estos procesos de autonomía, de la gratuidad, de la obligatoriedad, o sea, que se vuelven principios esenciales, sobre todo en las universidades públicas, es como una lucha muy constante, ¿no? E histórica, como bien dices en la Unison, pues es una lucha que viene de 30 años para acá. O sea, y que fue todo un proceso pues de debate político, de debate mediático, al interior de la universidad, pues entre los mismos estudiantes, en relación con las autoridades. Y yo destacaría dos puntos, ¿no?, que lo observo tanto en la Unison como, por ejemplo, la universidad donde yo vengo, que es pues que la educación pública es un bien que a final de cuentas es un elemento de movilidad social, ¿no? O sea, y por lo tanto tenemos que seguir pugnando por su autonomía, por su gratuidad, por su obligatoriedad, considerando que es un principio constitucional la gratuidad de la educación en todos sus niveles, pero al mismo tiempo es un elemento de movilidad social, como decía, ¿no? Personas que nacieron en familias pobres, sin acceso a cultura, sin acceso a los medios para poder subsistir, el ingresar a la escuela y continuar hasta concluir la universidad, pues se vuelve un elemento importante para que puedan vivir mejor, ¿no? Para que puedan desarrollarse con bienestar, para que puedan mejorar en su proceso de movilidad social, ¿no? A pesar de que haya todavía, y que ahora como que se ha atizado más con aquellos que piensan, por ejemplo, en que la tesis no debería ser necesaria, o con que estudiar una licenciatura no tendría que ser necesario para hacer riqueza, o sea, para aquellas personas que no nacieron en este ambiente ya con ciertos medios de producción, pues sí, la educación es el medio de producción en sí mismo, ¿no? El medio de desarrollo y de bienestar. Claro. Y con ese antecedente doy mi opinión, ¿no? O sea, sí es un proceso político, porque al final de cuentas no podemos separar la administración, en este caso de la universidad, de la política. Es un proceso político
que ya tiene sus décadas, tú mejor que nosotros lo conoce, y que finalmente, por una voluntad que hubo en el diálogo entre autoridades escolares, entre la misma comunidad de estudiantes, los profesores, los trabajadores, el Congreso, el gobierno del Estado, que a final de cuentas fue el titular del Ejecutivo quien presentó la iniciativa de ley orgánica. Este proceso donde participaron diversos actores fue que finalmente dio posibilidad a una reforma muy demandada, ¿no? Entre ellos, la desaparición del Consejo de Gobierno, de la Junta de Gobierno también, y que se convirtió en un órgano como el Colegio Universitario, un órgano más plural, que entra la participación tanto de las autoridades escolares, de los mismos estudiantes, que los estudiantes son quienes muchas veces demandan una mayor participación en la toma de decisiones, los trabajadores, el cuerpo académico, y que precisamente toda la comunidad escolar se fortalece con esta reforma al interior de la universidad. Y por otro lado, un punto importante es la participación de la misma comunidad en la elección de sus autoridades, entre ellas la del rector. Ahí se me haría un punto importante a mencionar. A través de este colegio universitario es como finalmente se va a elegir al rector, pero detrás de ello hay observaciones, la participación de las opiniones de la misma comunidad escolar, ¿no? Y en tercer lugar, algo que había mencionado la vez pasada que hablábamos de este tema, las cuotas. Dada la situación dentro del mismo fondo que hay, el fondo universitario, pues no fue un tema que logró transitar. Sin embargo, hablando de la progresividad de los derechos, hay que ser muy observadores en que esto vaya en ese sentido, ¿no? O sea, es un compromiso que hay pues, desde la misma legislación en cómo quedó a través de los transitorios, pero finalmente se tiene que encaminar hacia esa parte, ¿no? Porque, como decía al inicio, la educación es un bien público y la gratuidad es un principio básico para la garantía de este bien. Así es, Alejandro. Sí, hay que aclarar solamente que sí se les hizo ciertas modificaciones a cuando estábamos platicando la vez pasada, ¿no? Cuando sesionando en comisión este martes, pues en efecto, como bien dice Iván, se desaparece el Consejo de Gobierno, ¿no? Habíamos recordado que el Consejo de Gobierno iba a ser este órgano que iba a estar integrado por 7 personas de la comunidad universitaria y, bueno, que eran profesores de tiempo completo, que tenían que tener doctorado y todos estos elementos y requisitos que estaban previendo en la ley, y 7 personas externas, que creo que era lo más debatido y que habíamos platicado que tal vez y había modificaciones en ese tenor, porque el artículo tercero transitorio se vinculaba con estas 7 personas externas, porque decía que por única vez el Congreso del Estado iba a ser el que iba a formar parte de esa toma de decisión, pues. Entonces, sí fue una crítica por parte de ciertos actores dentro del proceso de por qué un órgano externo a la universidad iba a estar involucrado, aunque sea por única vez, en la elección de las personas que iban a formar parte del Consejo de Gobierno y que ellos iban a presentar la terna al colegio universitario para rector, ¿no? Entonces, podríamos decirle que se estaba politizando, bueno, es un proceso muy politizado definitivamente, ¿no? Pero que se estaba politizando, pues, quién iba a ser el próximo rector. Claro, ¿no? Y estas facultades, a final de cuentas, pues, pasan al colegio universitario, ¿no? Sí, precisamente, no solamente al colegio universitario, sino también al órgano interno de control y a los consejos regionales de vinculación, ¿no? Y lo dijo el diputado Jacobo Mendoza, que básicamente se trataba de esta modificación que se le hizo a la reforma que envió el gobernador, de una simplificación, ¿no? de toda la estructura administrativa de la universidad. Entonces de verdad creo que es muy positiva la reforma que se le hizo en comisiones. Se hicieron precisamente estos foros que estuvieron disponibles para todos en YouTube, por ejemplo, basados en la técnica de parlamento abierto, en donde invitaban a los estudiantes. Hubo participaciones muy buenas de los estudiantes, la verdad es que lo estamos platicando ahorita de la movilidad que están teniendo actualmente los estudiantes aquí en la Universidad de Sonora.
se percibió, yo creo, por mucho tiempo de que los estudiantes estaban como ciertamente dormidos sobre la vida política que estaban teniendo en la universidad. Yo pienso que eso es un resultado realmente de la ley antigua. El haberlos desinstitucionalizado tan fuerte de la toma de decisiones de la universidad, creo que en cierto sentido dañó la imagen que tenía el estudiante sobre qué tanto podía influir en la toma de decisiones de las universidades, ¿no? Vemos, por ejemplo, no sé, casos de la UDG, ¿no? De la Universidad de Guadalajara, qué es lo que sucede cuando alguien de un comité o alguien de no sé, de la FEU, de la Federación de Estudiantes de una universidad, se ve involucrado en un caso político, sale toda la universidad y actúa como un actor político más dentro de la toma de decisión, ¿no? Entonces, creo que es muy positivo que en la Universidad de Sonora los estudiantes puedan ser un actor político más dentro de todo nuestro entramado aquí político de Sonora. Y yo veo muy positivo el horizonte para la Universidad de Sonora, estando el estudiante ya en el centro de la toma de decisión. Sí, de verdad que sí, se antoja también para que, obviamente esto va a ser gradual, ¿no? O sea, los cambios se van a ir dando paso a paso, gradual, y como cada cambio que se da, pues en un principio no es fácil, ¿no? Es decir, todo esto es un proceso, pero sin duda alguna, pues estamos ante un momento histórico. Muchísimas gracias, ya se nos terminó el tiempo. A esta mesa de análisis le hace falta más locas, pero igual les agradecemos muchísimo, Iván, Alejandro, que nos hayan acompañado. Nos vemos el próximo viernes. Excelente. Mucho gusto, Miri. Gracias, vamos a mensajes, volvemos. Sonora Noticias AM. Está usted escuchando XHHB 94.7 FM, Radio Sonora. Transmitiendo desde el Centro Histórico de Hermosillo. Teléfono en cabina 6622-220141. Plataformas digitales. Facebook, Radio Sonora. Instagram, Radio-Sonora. Twitter, Radio-Sonora FM. WhatsApp 6628-472364. Sitio web www.radiosonora.com.mx. Radio Sonora, 40 años de ser nuestra radio. Sonora Noticias AM.